Yo creo que ya casi estamos. Bueno, que sepáis que he dejado para después del almuerzo lo mejor, para que aquí estemos dentro del almuerzo que nos ha dado el catering campuzano. Ahora vamos a seguir trabajando. Bien, tenemos la oportunidad, ¿no? Porque para mí ha sido una oportunidad poder invitar a expertos de empresas privadas que hoy en día trabajan y avanzan hacia la rehabilitación de un patrimonio a nivel sostenible. Y si el ponente Daniel Herrera me lo permite, le voy a copiar parte del título de su ponencia, que me ha encantado. Si no te importa, yo creo que describe perfectamente este último bloque donde nos adentramos, ¿no? Que es, ellos nos van a contar de la investigación que hemos visto antes, esas herramientas, esa metodología que se estaba diseñando, a la implementación. Digamos que ellos son la llave para cortar ese proceso, ¿no? Ellos son los que de alguna manera perfilan esa metodología y esas herramientas para llegar a un punto real, ¿no? Y para nosotros como administración y como organismo es fundamental para mejorar las políticas territoriales. Y entonces comienza este último bloque de nuestro evento, Violet, nuestro ponente Mario Tena, que pertenece a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Y bueno, Mario es arquitecto técnico, tiene un máster y doctorado en Ingeniería de Estructura en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. En la Fundación desarrolla actividades de dirección de proyección de investigación, análisis e intervención en el patrimonio, enfocadas hacia una mejor gestión, uso y conservación de estos inmuebles. Cuenta con experiencia como gestor de servicios energéticos y de mantenimiento en inmuebles de la Administración. Ha publicado en revistas y congresos de alcance internacional y colabora como docente en distintas universidades. Sin más, os dejo con él y que nos cuente el proyecto Enercon, que, bueno, no os doy más, pero es una iniciativa que me parece muy interesante y, sobre todo, para nuestros socios, para poderla implementar. Gracias. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a toda la organización por haber contado con nosotros y darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde. Espero ser suficientemente ameno para no hacer muy duro suena un poco el sonido. Para no haceros muy duro este rato después de la comida. Bueno, creo que se ha desconfigurado un poco la presentación. El proyecto del que voy a hablar es MHS Enercon 2, que trata los aspectos de la energía, la conservación y el confort en los edificios patrimoniales. Está toda la presentación. Lo tengo en pendrive, sí. Disculpad. ¿Aquí tiene otro? Sí. Lo hablo en PDF. Sí, así yo creo que estará. Y aquí para presentarlo. Control. Vale. Bueno, creo que así se ve al menos suficiente. Vale. Bueno, pues como iba, os voy a hablar del proyecto Enercon 2. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que cuenta con fondos de los fondos FEDER europeos. Un proyecto que iniciamos en septiembre del año 2016 y que finalizará en diciembre de este año. Y bueno, lo que busca es el promover la innovación a través del desarrollo tecnológico y una investigación de calidad. El objetivo principal del proyecto, como dice ya su propio enunciado, es buscar la conciliación de tres aspectos de la gestión diaria de cada inmueble que normalmente se han venido atendiendo de forma separada, como son la conservación preventiva, el confort de los usuarios y la eficiencia energética.
En estos 3 ámbitos hay soluciones que se han desarrollado, se han implementado y que gran parte de las administraciones cuentan con ellos. Pero nunca, o nosotros no conocemos, y creo que por eso es una investigación innovadora, no hemos observado soluciones que vean las relaciones, la interrelación que hay entre cada uno de estos ámbitos. Yo creo que con acierto nos ha ubicado Esther en el bloque de la eficiencia energética, porque digamos que lo que tratamos de conseguir con este proyecto es toda la mayor eficiencia energética posible, pero siempre delimitada por el aspecto de la conservación de los bienes culturales o de los aspectos culturales del propio edificio en el que estamos trabajando, y además el confort del usuario. O sea, es una actuación de eficiencia, pero delimitada siempre por este condicionante que vamos a tener. Toda esta base teórica, esta base técnica que vamos a desarrollar, se busca definirla, acotarla e integrarla en una plataforma donde pongamos todos los datos a disposición y desarrollar una herramienta que facilite la gestión. Bueno, pues todo esto que os he presentado ahora mismo, la idea general, hemos tenido la suerte de contar con 3 casos piloto, con 3 entidades de prestigio que se pusieron a disposición sus edificios para que pudiéramos desarrollar allí el proyecto. El Palacio de la Diputación de Palencia, que no sé si tenéis la suerte de conocerlo, pero desde luego os lo recomiendo. Es un edificio de Jerónimo Arroyo inicialmente, y es al final un edificio que contiene una cantidad de bienes culturales muy importante, más de 600 cuadros, y el propio edificio en sí es un elemento muy valioso, y está destinado a día de hoy al uso administrativo. Es un edificio patrimonial con un uso administrativo. El edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, justo al lado de Sol, pues igualmente, si no me equivoco mal, es el segundo o el tercer mayor museo de España. O sea, tiene una cantidad de bienes y además una relevancia pues muy importante. Y bueno, pues el prestigio de trabajar en este lugar habla por sí solo, y la Catedral de Palencia, que es un edificio de uso religioso, en el que ya habíamos tenido la fortuna de trabajar con anterioridad y que también se incorporó a este nuevo proyecto. Bueno, pues aquí es donde íbamos a aplicar los avances que fuéramos consiguiendo. Para ello presentamos un proyecto de instalación. Lo primero que íbamos a buscar es establecer una red de sensores que nos aportasen información para luego nosotros poder transformar esa información en conocimiento y que se pueda aplicar como en un proceso de gestión. Los objetivos que teníamos, os cuento un poco la instalación que hemos planteado para cada uno de los edificios y qué buscábamos en cada uno de ellos. Hay un punto común, que es conocer el comportamiento base de cada uno de los inmuebles en los que íbamos a trabajar, el control de los espacios principales y de los lugares donde están expuestas y donde se almacenan las obras de arte. Y luego también empezamos a plantear la necesidad de estudiar los eventos que realizan, que programan en estos edificios, para ver qué incidencia tienen sobre la propia gestión, sobre qué repercusión económica tienen y además qué problemas puede causar en la conservación. Y una cosa que dejo que he puesto lo último, pero yo creo que es un avance realmente importante del proyecto, es aplicar algoritmos de inteligencia artificial para predecir escenarios. Es decir, vamos a desarrollar una metodología que, en función de todos los datos que recogemos y las características de cada uno de los espacios donde estamos midiendo, nos va a poder decir qué es lo que va a suceder en los siguientes días, con lo cual es una herramienta de gestión que permite planificar y no tener que reaccionar, ¿no? Que es como muchas veces se gestiona hoy en día. Bueno, aquí no me detengo mucho, es el número de sensores, las zonas que instalamos, el tipo de parámetros, bueno, pues la propuesta que planteamos y que finalmente llevamos a cabo. En el Museo de la Real Academia de Bellas Artes realmente la implantación era muy similar a la de la Diputación, lo que pasa que las características que definían este edificio son diferentes. Este es un edificio con un uso museístico, entonces a lo mejor tiene mucho más rigor en cuanto a las condiciones de conservación por el valor de las obras que allí exponen. Igualmente, la propuesta que planteábamos, con el número de puntos de medición similar a la Diputación, porque es un edificio de dimensiones similares. Y luego la Catedral de San Antolín, en Palencia, aquí, como en un proyecto previo, SH Building, que seguramente no conozcáis, pero ya habíamos instalado una red de sensores. Lo que hicimos en este caso era focalizarnos en los consumos eléctricos de este edificio, porque además, como suele pasar muchas veces en el patrimonio, tiene la dificultad, simplemente la catedral cuenta con 3 contadores distintos, con 3 propietarios distintos y, por supuesto, con contratos distintos. Claro,
tratar un poco de coger toda esa información, ponerla en común y ver qué medidas se podían adoptar. Bueno, pues aquí, como veis, el número de sensores por ese proyecto previo con el que ya contábamos es mucho menor. El desarrollo, una vez hecha esta propuesta, iba a seguir, digamos, esta línea, bueno, que no es una línea ni mucho menos recta, ¿no? Este zigzag que he trazado, que era hacer esa propuesta de instalación, llevarla a cabo, esperar un tiempo mientras que íbamos desarrollando el resto de documentación del proyecto para recopilar datos suficientes, y una vez que los hemos tenido, que tenemos una anualidad, poder empezar con los análisis. Y tras esos análisis, ver qué lecciones podíamos aprender de ellos, qué recomendaciones podíamos hacer a los propietarios de estos edificios, que al final, qué utilidad puede tener para ellos el hecho de estar allí midiendo. No es medir y simplemente tenemos unos datos y nada más. No, vamos a transformarlo en acciones que vosotros podáis adoptar. Bueno, pues les sugerimos unas medidas de actuación para ahorros, para conservación. Además, complementamos estos datos de análisis de monitorización con unas termografías que complementasen un poco lo que nos iba diciendo los propios datos que recogíamos, verificamos lo que pensábamos que sucedía a través de estos análisis y hemos ido implementando los módulos de predicción, estos algoritmos de inteligencia artificial que os comentaba antes. Al final, como tenemos una instalación particularizada para cada uno de los edificios y hemos desarrollado unos algoritmos de predicción que ha aprendido sobre el propio edificio y que va a predecir sobre cada uno de los espacios de ese edificio, lo que tenemos es una solución particularizada e individual para cada uno de esos edificios, que tiene una estructura común, pero cada uno de ellos les va a dar unas recomendaciones diferentes en función de lo que pase en realidad en su edificio, ¿no? Y bueno, pues todo esto, como os decía, lo integramos en la plataforma para que sea información manejable, porque si no tienes millones de datos y es lo mismo que no tener nada, prácticamente, tener exceso de información. Ahora os muestro unos ejemplos de análisis que son los que hemos ido haciendo para extraer esas recomendaciones, ¿no? Y bueno, de forma muy genérica, porque si entrase en datos y datos y datos ya os perdía a todos, os lo puedo asegurar. de sueño, ¿eh? Bueno, por ejemplo, un análisis de tendencias generales del edificio, pues todos estos iban evidentemente con una estación meteorológica para ver qué es lo que sucedía en el exterior de cada edificio y poder correlacionarlo con lo que sucedía en el interior de cada uno de los espacios. Bueno, aquí marcado en rojo, por ejemplo, con sombreado rojo, pues un evento de lluvia y cómo afecta en los parámetros exteriores, para luego poder estudiar cómo afecta también en los parámetros interiores, los eventos especiales más allá de los cambios normales de temperatura y humedad. Esta es una sala de un espacio de conservación donde hay bienes culturales, principalmente cuadros que estaban ahí almacenados, y os cuento un poco también lo que he destacado con un sombreado rojo en este caso. No sé si se va a ver, ya que... Vale. Esto se ve, ¿verdad? Sí, marco. Esto que estoy marcando sería el evento de lluvia que os mostraba anteriormente. Y entonces podemos ver en este espacio de conservación la incidencia que tiene cuando fuera está lloviendo, cuando fuera sube la humedad, baja la temperatura. Podemos ver cómo está reaccionando el edificio. Y aquí lo que llama la atención es, bueno, entonces, ¿qué es lo otro que has marcado que tiene unos picos de temperatura, de humedad bastante más altos? ¿Eso qué ha sido? Bueno, eso es algo que vamos a ver luego en otro tipo de gráfica, pero es una incidencia en un sistema de climatización que lo que hemos podido, gracias a tenerlo monitorizado, hemos podido medir en cada uno de los espacios cómo les está afectando, cómo son de vulnerables a estos fallos que pueden suceder y que suceden, y qué medidas pueden adoptar a partir de aquí, porque tendrán que evitar que al final realmente ellos no tienen tanto riesgo derivado de lo que vaya pasando en el exterior, sino tienen riesgo de la fiabilidad, de que su sistema sea fiable, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa complementaria, pues estudiamos el riesgo de condensación, que en ninguno de los espacios en realidad tienen riesgo de condensación. Voy a volver para atrás aquí. Luego, otro tipo de espacios, por mostraros cosas que son un poco diferentes, ¿no? Porque salas de museo y esto tienen, entre todos los edificios son infinitas. Bueno, pues en las oficinas, por ejemplo, puedes estudiar los diferentes comportamientos que hay en verano, en invierno, como los saltos. Estas oficinas en estos edificios cuentan también, por supuesto, con bienes culturales, con cuadros que todos estaríamos encantados de poder tener en nuestra casa o en nuestro despacho. Entonces, estos saltos térmicos que podemos ver, por ejemplo, cuando llega el invierno porque necesitan calefactar,
No son baladís ni mucho menos, son cosas que son necesarias atender. Igual que bueno, los picos, los valores máximos de temperatura, los valores mínimos de humedad, la forma en la que encienden las calefacciones, todo eso son cosas que se pueden analizar, puedes estudiar cuando estás dentro del rango y puedes, bueno, nosotros hacemos recomendaciones, luego no podrán hacerlas, pues dependiendo de sus decisiones y también de la posibilidad que tiene cada edificio. A veces son edificios muy antiguos y bueno, aunque pueden ser conscientes de algo y no tener realmente una posibilidad a día de hoy de ponerle solución, pero por lo menos toman conciencia y de forma fiable de lo que allí está ocurriendo. Por ejemplo, también monitorizamos los consumos energéticos, en este caso de electricidad. Podíamos detectar en algunos de los edificios cómo los consumos, sorprendentemente, gran parte de los consumos sucedía o se registraba fuera de las instalaciones térmicas. Y bueno, pues ya empiezas a calibrar un poco el peso que tiene cuando alguien se lleva su calefactor y se lo pone para tener calentitas las piernas o su radiador. Vale, todo el mundo sabe que eso está, pero no está cuantificado. Pues aquí dices, es que a lo mejor estás teniendo un tercio de tu consumo proviene de ahí. Pues es una manera de empezar a tenerlo. O sea, son equipos que consumen mucho. Luego tienes otro tipo de información, digamos, más técnica, ¿no? Esta es como muy práctica, pues otro tipo de información sí que puede conformar al final una teoría, ver el tipo de correlación con la temperatura, los consumos. Puedes estudiar, por ejemplo, la relación consumos o el gasto que tienes en relación a los grados centígrados que hay en el interior de tu edificio o en el exterior. Puedes establecer correlaciones y análisis de mucho tipo. Y bueno, sirve también pues otro tipo de cosas como detectar consumos fuera de horarios establecidos, exactamente dónde se dan. Puedes hacer análisis de la contratación de la energía que tienen cada uno de ellos. En algunos de los casos, bueno, estudios de energía reactiva, si les está penalizando o no les está penalizando. En alguno de ellos, solo por el hecho de llegar y tener información suficiente sobre su forma de consumo, bueno, pues cambiando la potencia que tenían contratada, simplemente tenían un ahorro aproximado de unos 6.000 euros. O sea, desde luego les mereció la pena y para ellos fue una gran alegría ver que podían contar con ese dinero y además sin perjudicar nada de la conservación, simplemente por haber estudiado el funcionamiento, ¿no? Bueno, esta es la medición de la climatización, de los consumos en la climatización. ¿Os acordáis antes que nos salían unos picos en la sala el espacio este de conservación, ¿no? Y os he dicho, ahora os cuento, tiene que ver con la climatización y aquí lo vemos, es ese mismo pico que está sombreado en rojo. Bueno, fue una avería que tuvieron el sistema de climatización que nosotros la detectamos antes de que nos lo dijeran. Luego ya fuimos a hablar con ellos y nos dijeron, sí, tal día había pasado esto, y entonces fue, pues mira, esto es cómo te repercute. Desde luego yo creo que fue una información importante para ellos, incluso para el gestor, para poder no presionar, porque no se trata de presionar, pero argumentar las propuestas que pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues luego sigue aportando información de forma general o de forma pormenorizada en cada uno de los aspectos que estemos midiendo. Por ejemplo, el consumo de gas, cómo se distribuye este consumo, bueno, el tipo de gráficas, la variedad de las gráficas y la variedad de los estudios que se puedan hacer, pues no sería capaz yo de acotarlos. son tremendos. Y una cosa que sí que considero que es importante y que además tenían interés, porque los he mostrado lo que son los comportamientos generales, ¿no? Pero ellos tenían interés al final también tratan de rentabilizar su edificio, tienen problemas presupuestarios y quieren, bueno, pues un poco eso, rentabilizarlo, pero sin perjudicar los bienes que son pues el motivo también de su existencia, ¿no? No pueden arriesgarse a perderlos, pero también además quieren saber cómo les repercute a ellos en cuestión de costes. Entonces lo que podemos hacer es, pues te dan el programa de eventos que tienen, entonces tú sacas todos los datos que tienes y puedes estudiar cómo han variado las temperaturas, la concentración de partículas de CO2, cómo se han incrementado los consumos energéticos, ya sea en climatización o de forma general. Puedes al final cuantificar cuánto les cuesta a ello cada uno de los eventos que realizan. Pues eso es una información que ha sido muy interesante. Pero además les estás aportando, lo tengo aquí marcado creo que es color naranja, ocre, por ejemplo, que han tenido durante la celebración de los eventos, por el hecho del encendido que tienen los sistemas de calefacción,
han tenido un salto térmico superior a 4 grados centígrados en 24 horas, que excede lo recomendado. Pues también eso es una información que dice, no tienes por qué dejar de celebrar estos eventos, pero actúa de esta otra manera para que no suceda esto. Una variación superior al 10% de humedad en 24 horas. O sea, son, digamos, como recomendaciones que no deben superar. También cuando se producen valores de humedad por debajo del 40%, de temperatura por encima de 25-26 grados. Todo eso lo detectas y les puedes, además de cuantificar la propia rentabilidad, les puedes dar información de cómo deben programar ese tipo de actos. Bueno, pues eso lo hemos hecho, este era un espacio semiabierto y no climatizado, luego lo hemos hecho en el salón de actos, que tiene un equipo específico que encienden solo cuando van a hacer un acto en ese lugar. Bueno, pues en cada uno de ellos hemos podido realizar este análisis y cada uno de ellos tiene unas sugerencias diferentes, ¿no? Porque no son espacios homogéneos. En las zonas de exposición, aquí por ejemplo lo que se veía es que el sistema de climatización responde muy bien. O sea, no todo lo que les decimos tiene que ser estáis haciendo esto mal, sino hay una zona de exposición que tiene los bienes más relevantes y realmente está funcionando muy bien. Pues y además para ellos una satisfacción decir, es que esto lo estás haciendo muy bien y aquí puedes celebrarlo de esta manera que no estás teniendo ningún problema. Bueno, pues información que refuerza su gestión, que les puede ayudar a mejorarla. Bueno, es un poco reiterado, pero para que vierais el tipo de espacio que podemos analizar y cómo son los datos de cada uno de ellos. Y en función de todos estos datos, pues he recogido algunas de las recomendaciones genéricas, sin particularizar en ninguno de ellos, que les hemos podido ir aportando, como son la optimización de la potencia contratada y la revisión de la energía reactiva cuando era oportuno, verificar el origen de los consumos energéticos que exceden, o sea, que están fuera de lo que ellos tienen previsto, que son consumos no planificados. También, como indico ahí, la recomendación de continuar con la gestión actual que están haciendo de las salas de museos, porque la estaban haciendo bien y con mucho cuidado. Modificar la posición de algunos de los bienes culturales que se estaban a lo mejor cerca de un radiador, demasiado cerca, y realmente le estaba afectando, no estaba en unas condiciones estables como debería estar. Reducir la vulnerabilidad ante los fallos de sistemas de climatización, los encendidos más progresivos, sobre todo en los inicios de temporada. Y de forma general, pues lo que os decía, la temperatura por debajo de 25 grados, la humedad por encima del 40% y aumentar la ventilación para cuando hay concentraciones de personas, pues a veces sí que tiene unos picos elevados de CO2. Todo eso era solo el análisis. Entonces hemos ido luego complementando, y aquí yo voy a ir un poco más rápido, creo, porque no sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues una serie de termografías, la verdad, un alcance importante, y es simplemente complementar la información que nos estaba aportando la sensórica que teníamos instalada. La detección nos ha permitido detectar puentes térmicos, puntos de excesivo calor en los sistemas de consumo, en los sistemas energéticos. Bueno, pues una información que también les permite actuar ya no solo en la gestión, sino a lo mejor tienen que adoptar otro tipo de soluciones de modificación de salas, de intervenciones en salas o de cambio de uso en algunas de ellas. Bueno, pues información que aportamos. Y por ejemplo, es muy interesante. Es un cambio de ventanas que habían hecho antes de que llegásemos, y entonces parte de las termografías la dedicamos al estudio de las ventanas. Pues lo que vimos es que la ventana nueva, por el encastre que tenía en el hueco de la ventana, tenía un comportamiento peor que la ventana vieja. Bueno, cosas que todo el mundo, además hasta la gente que estaba cerca de las ventanas nuevas, se decía, no, es que se nota tal, no sé qué. Bueno, pues cuando aplicas una imagen termográfica, observas unos puentes térmicos que la antigua no tenía. Bueno, pues también hasta para la persona que haya hecho esto decir, oye, ¿qué me has hecho aquí? Bueno, luego la plataforma que hemos desarrollado, donde hemos ido volcando toda esta información, tiene una parte GIS para ubicar geográficamente cada uno de los edificios. Además, lo que hemos hecho en esta parte es, hemos desarrollado una serie de indicadores que en función de los sensores, de los datos que arrojan los sensores más relevantes dentro de cada edificio, pues nos lo ubican en un estado muy sencillo, o sea, bueno, regular y malo. Básicamente tiene un poco más de matices, pero que en un vistazo tú cuando te vayas aproximando, cuando vayas haciendo zoom al edificio y luego dentro del edificio tengas esa orientación. Aquí está pasando algo o no está pasando nada, porque al final tienes tantas salas que, bueno, eso es información que facilita, ¿no? Facilita mucho. Y todo esto que os decía,
Vale, no sé si se ve que hay una parte, la parte final es discontinua en esta gráfica, la de la serie azul, pues la parte final es discontinua y continúa un poco con las irregularidades que mostraba. Es una gráfica que sé que es muy sencilla, que prácticamente no dice nada, pero detrás de esto yo estoy particularmente contento con esta gráfica porque ya hemos estado un año desarrollando algoritmos específicos para cada uno de los edificios con los que poder predecir temperaturas, humedades y consumos energéticos, teniendo en cuenta los datos de predicción de la AEMET, y todo eso nos varía la predicción que vamos a tener aquí. Además, tiene integrado la posibilidad de programar eventos, y como los sensores han registrado datos cuando se producen eventos, pues también varía la predicción que hace para esos días. O sea, es realmente una herramienta de gestión y planificación. Nosotros tenemos, esto lo tenemos lanzado desde septiembre. Evidentemente tenemos que irlo afinando con los casos reales, pero bueno, esta herramienta pues nos permite predecir con bastante exactitud a unos 15 días, pero realmente con muy buena precisión a 3 días, que tienen por ejemplo, en los casos de temperatura, menos de 1 grado de variación a 3 días, pues es una orientación bastante buena para que alguien pueda tomar decisiones de si tiene que encender la calefacción, qué medidas debe adoptar. Y eso lo hemos hecho para temperaturas, humedades y consumos. Y también tenemos una versión en el móvil, ¿no? Pues es lo mismo, pero para que veáis que también se puede ver en la aplicación móvil. Un estudio complementario que hemos hecho, que esto ni siquiera formaba parte del proyecto, pero a veces pues no sabemos decir que no a nada, y hemos generado un modelo BIM de uno de los edificios con un programa comercial, y lo que buscábamos aquí era comparar los datos que realmente estamos registrando con los datos de los modelos físicos de predicción que tiene integrado estos programas de modelos BIM, y los datos que nos daban a nosotros los algoritmos de predicción, para ver qué herramienta resultaba más precisa y bueno, pues con qué herramienta debería contar un modelo BIM en el caso de que se desarrolle en esa línea. Y bueno, nosotros aquí se ve muy mal, pero bueno, el modelo físico del programa es la serie azul, el que viene implementado en el programa comercial por defecto. Los datos reales es la serie roja, y la serie verde, que no es exacta, pero sí que sigue mejor, con bastante más exactitud, la serie roja, pues es la que procede del algoritmo que hemos desarrollado. Insisto, lo hemos desarrollado de forma genérica, pero ese algoritmo está prediciendo para ese espacio que era el salón de actos, para ese espacio en concreto, el salón de actos del Palacio de la Diputación de Palencia. Y luego lo que estamos haciendo, pues aparte, algunas acciones como puede ser esta de hoy, pero algunas que se marcan dentro del proyecto. Bueno, nos dieron un premio a Ciudades Inteligentes por el proyecto que estábamos desarrollando, y luego hicimos un evento, un seminario en el Palacio de la Diputación el 28 de noviembre del año pasado, y celebramos el evento de cierre del proyecto el próximo 31 de octubre, en el que estáis, por supuesto, invitados a acudir. Bueno, pues el problema en que contactéis con nosotros si tenéis interés en asistir, y que lo celebraremos en la Real Academia de Bellas Artes. Es destinado a edificios patrimoniales con uso museístico. Nada, a modo de resumen de todo lo que os he contado, como resultados del proyecto, es esa búsqueda por conciliar aspectos distintos de la gestión, como es la eficiencia energética, la conservación y el confort. Tienen interrelación y las soluciones individuales no terminan de ser satisfactorias. Desarrollar o aportar un nuevo modelo de gestión predictiva de los inmuebles integrado en una plataforma, y acompañarlo de toda la documentación técnica y todos los análisis, pues al final esto nos va a permitir tener resultados en cuanto a la mejora de la eficiencia energética, de ahorros totales, todo lo que de ello se deriva. Nada, pues muchas gracias por vuestra atención, y espero haber sido suficientemente ameno.